Asistencia. Diputada Costa. Presente. Diputado Allende. Presente. Diputada Angelosa. Diputado Anguiano. Presente. Diputado Artusi. Presente. Diputado Báez. Presente. Diputado Bailo. Diputado Valer. Presente. Diputado Bisogni. Presente. Diputado Garrichón. Diputado Guzmán. Presente. Diputado Neteman. Presente. Diputado Koch. Diputado La Madrid. Presente. Diputada Lambert. Presente. Diputado Lara. Presente. Diputada Lena. Presente. Diputado Monge. Presente. Diputado Navarro. Presente. Diputado Zuna. Presente. Diputada Pros. Presente. Diputada Romero. Presente. Diputado Rotman. Sí. Presente. Diputado Roberto. Presente. Diputado Sosa. Presente. Diputada Tacistro. Presente. Diputada Toller. Presente. Diputado Troncoso. Diputado Ribarri. Diputado Valenzuela. Presente. Diputado Ángel Vázquez. Presente. Diputada Viola. Presente. Diputado Vitor. Presente. Diputado Zavalo. Presente. Señor presidente, le informo están presentes 33 señores diputados. Con la presencia de 33 señores diputados, queda abierta la 10ª sesión ordinaria del 137 periodo legislativo. Invito al señor diputado Juan Reinaldo Navarro a izar la bandera nacional y a la señora diputada Rosario Romero a izar la bandera de Entre Ríos. Se informa a los señores diputados que por falta de material de tiempo, el acta de la 9ª sesión ordinaria celebrada ayer no ha podido ser confeccionada. Por prosecretaría se dará lectura a los asuntos entrados. En la palabra el diputado Bailo. Sí, señor presidente. Sí. Sí, señor presidente. Para solicitar que los dictámenes de comisión pasen al orden del día de la próxima sesión, los proyectos de los señores diputados pasen a sus respectivas comisiones y que queden reservados los proyectos de declaración identificados con los números 21.374 y 21.376 y que los restantes se remitan a las comisiones indicadas en asuntos entrados. Hay una moción del diputado Bailo. Los que estén por la afirmativa háganlo saber. Aprobado. Corresponde el turno de los homenajes. Sí. Y en la palabra el diputado Sosa. Sí, señor presidente. Hoy quiero homenajear nada más y nada menos que a todos los trabajadores legislativos. Hoy es el Día del Empleado del Trabajador Legislativo y estamos aquí sesionando, como corresponde, como ha sido siempre. Los empleados legislativos, a través de la historia, son los que ayudan a que salga la mejor ley posible. Son los que atienden a la gente que viene de distintos lugares de nuestra provincia y son atendidos como corresponde. El empleado legislativo con toda su historia que tiene que ver, y por eso hoy es un día donde hacemos un parate los trabajadores para revalorizar nuestra vida de trabajo. Esa vida de trabajo que para muchos, en los cuales me incluyo, comenzó como primavera en el 83 con esta democracia recuperada. Y por supuesto, con todas esas épocas rememorando o recordando las intrigas, las traiciones, los acuerdos,
las épocas lindas, las vivencias, las grandes leyes que le dieron como resultado, porque esta legislatura es la casa de los trabajadores de las leyes, y hoy son ellos que con mucha responsabilidad están atendiendo y ayudando a quienes tenemos la responsabilidad de hacer las mejores leyes. Por eso, para todos esos amigos, empleados, trabajadores legislativos que ya no están, y para los que están y que van a seguir estando, quiero desearle un muy feliz día, aunque sea trabajando, un muy feliz día para todos los trabajadores, empleados legislativos de esta legislatura de ambas cámaras. Tiene la palabra la diputada Pros. Acompañar y adherir en nombre del bloque a este Día del Empleado Legislativo. Corresponde. Tiene la palabra la diputada Tasistro. Señor presidente, de nuestro bloque también para adherir, yo como empleada legislativa histórica desde el año 87, acompaño en este día a mis pares, compañeros legislativos, y bueno, lo celebramos trabajando todos. Nada más. Sin ningún otro diputado hacer uso de la palabra, corresponde el turno de las mociones de preferencia y sobre tablas. Se encuentran reservados los proyectos de declaración bajo número de expediente 21.369 y 21.376. Tiene la palabra el diputado Bailo. Sí, señor presidente. Primero, para hacer una pequeña corrección en el resumen de la región, hay un error seguramente involuntario, pero los expedientes que se van a tratar es 21.374 en vez de 21.369. El 21.369 es un proyecto de ley que va a comisión y el 21.374 es el proyecto de declaración de la diputada Emilce Pros. Es correcto. Y el 21.376. En definitiva, para que los expedientes 21.374 y 21.376 solicitar su tratamiento sobre tablas. Hay una moción de tratamiento sobre tabla, los que estén por la afirmativa háganlo saber. Aprobado. Vamos. Corresponde considerar entonces los proyectos para los cuales se aprobó el tratamiento sobre tablas. Corresponde la consideración de los proyectos de declaración bajo número de expediente 21.374 y 21.376, para los cuales se aprobó su tratamiento sobre tablas. Tiene la palabra el diputado Bailo. Para solicitar su tratamiento de ambos expedientes. Hay una moción. Quienes estén por la afirmativa, háganlo saber. Aprobado. Tiene la palabra el diputado Bailo. Sí, señor presidente. De acuerdo a lo charlado con los distintos bloques, al inicio de la sesión, voy a mocionar que se modifique el desarrollo de la sesión. En el turno que corresponde ahora deberíamos tratar el expediente 21.339, que es el expediente por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a designar presidente del Tribunal de Cuentas, y luego seguiría el orden del día número 11 con los expedientes 10.685, 20.170 y 21.037. La moción en concreto es que se trate, ahora, digamos, modificar, que se trate primero estos tres expedientes, 19.685, 20.170 y 21.037, y que luego, posteriormente, se trate el expediente número 21.339. Hay una moción del diputado Bailo para alterar el tratamiento de los expedientes, tratando primero las órdenes del día 19.685, 20.170 y 21.037. Los que estén por la afirmativa van a saber. Aprobado. Corresponde entonces considerar el dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Juicio Político, Peticiones, Poderes y Reglamento y de Legislación General en los proyectos de ley bajo número de expediente 19.685, 20.170 y 21.037 referidos a la Ley de Ética en el ejercicio de la función pública.
Y en la palabra el diputado Lara. Presidente, bueno, en primer lugar, destacar, como recién se decía, que el resultado del tratamiento que hoy estamos llevando adelante es en función de la presentación de 3 proyectos que se han conjugado su redacción y que los mismos responden a la presentación que hicieron diputados que pertenecen a diferentes bloques de la composición de esta Cámara, presidente. Uno de la diputada Rosario Romero, que pertenece a nuestro bloque, otro presentado por el diputado Fuad Sosa, que ya data de algún tiempo atrás, y otro presentado por el diputado Zavalo y el diputado Koch, con lo que quiero significar, pongo de resalto la madurez política que ha habido en el seno de ambas comisiones que trabajamos, porque se trabajó en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político y también en la Comisión de Legislación General, lo que da cuenta de un proyecto que hicimos un gran esfuerzo para consensuar casi la totalidad de los puntos del mismo. Yo en primer lugar quiero hacer una consideración de que por qué la necesidad de contar con una ley de ética pública en el ámbito de la provincia de Entre Ríos. Esta necesidad responde en primer lugar independientemente a razones políticas y sociales que me voy a referir, pero yo creo que lo importante es considerar el encuadre normativo que esta ley viene a tener en el ámbito del contexto nacional y del contexto de las provincias. Nosotros sabemos que tenemos un orden federal de gobierno, lo que hace que por la propia organización institucional existan normas que dicta el Congreso de la Nación y que han sido delegadas esas facultades por las provincias y que tienen que ver fundamentalmente con el derecho de fondo, puntualmente las normas de naturaleza penal, las normas que componen el Código Penal. Pero también hay normas de naturaleza administrativa que constituyen facultades reservadas por las provincias y que también la Nación las tiene, pero obviamente en el ámbito nacional, en el ámbito del gobierno nacional. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque los argentinos tenemos una ley nacional de ética pública que data de noviembre del año 99, la ley 25.188, que contiene normas de naturaleza administrativa que son aplicables obviamente a todo el ámbito del Estado Nacional, para los 3 poderes del Estado, pero también contienen normas de derecho de fondo, contienen normas que hacen a la aplicación en todo el país, es decir, a la aplicación a los funcionarios y agentes de todo el país, incluso obviamente Entre Ríos. En otras palabras, la ley nacional en su capítulo 9 contiene normas que hacen a la modificación del Código Penal argentino y por lo tanto ya existe. Nosotros nada obviamente vamos a estar legislando en esa materia. Lo que sí hoy queremos legislar en el ámbito provincial, porque carecíamos de una norma, es precisamente normas de naturaleza administrativa que tienen que ver con el conflicto de intereses que puede suscitarse, prohibiciones, incompatibilidades, régimen de declaraciones juradas patrimoniales, que si bien en este último aspecto tratamos de mejorar en esta normativa. Como recién decía, nosotros tenemos en Entre Ríos una norma que regula las declaraciones juradas patrimoniales. Lo que sí es bueno reconocer y hacernos cargo es que es una norma que data de la década del 50 y que si bien se ha venido aplicando, es una norma que regula a través de la Contaduría General de la provincia el registro de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos de
la administración pública, es decir, del Poder Ejecutivo. Nosotros con esta ley, en cierta medida, no estamos haciendo una gran innovación o no es algo que recién se instale en el debate. Acá en esta misma legislatura ya ha habido antecedentes, incluso antes de la reforma de la Constitución provincial en el 2008. Hubo antecedentes en la Cámara de Diputados, hubo una media sanción en la Cámara de Senadores hace algunos años. Incluso, Presidenta, hay un trabajo muy interesante hecho por la Fiscalía de Estado hace unos años atrás que sirvieron todos estos de antecedentes para el trabajo legislativo que se hace en este proyecto. Pero yo creo que a partir del año 98, con la reforma de la Constitución, lógicamente la misma o el constituyente incorpora un mandato a través de esta disposición del artículo 37 de la Constitución que pone de realce la cuestión de la ética pública en el ámbito de la administración de la provincia, en el ámbito de los tres poderes de la provincia. Cuando habla la Constitución de que los miembros de los tres poderes del Estado provincial deben observar en el ejercicio de sus funciones una conducta acorde con la ética pública y la describe a la ética pública como un valor social que hace a la esencia del sistema republicano. ¿Qué es lo que queremos hacer con esta ley? Fundamentalmente abordar todo lo que se refiere a reglas generales de comportamiento ético de los funcionarios y agentes de los tres poderes del Estado, dar un marco regulatorio al régimen de declaraciones juradas patrimoniales también de los agentes de los tres poderes del Estado, resolver situaciones de conflicto de intereses, regular el régimen de obsequios y presentes de los funcionarios. Y ahora sí quiero destacar la cuestión política de la decisión. Me parece que ha sido un gesto y una voluntad política valiosa que lo expresó el gobernador incluso cuando abrió las sesiones ordinarias de la legislatura provincial, donde habló de la necesidad de instrumentar aquellos institutos que están en la Constitución de 2008 que quedaban pendientes. Hoy lo estamos haciendo. Y también la voluntad política del gobernador, que ha hecho declaraciones de que es necesario generar mecanismos para asegurar la transparencia en el sector público y sobre todo, Presidente, me parece que lo más importante es que esta legislatura responda a esa demanda de la sociedad que está pidiendo que todos legislemos y hagamos las herramientas necesarias para dotar de la mayor transparencia en el accionar público. Esta ley, como dije, se aplica a los tres poderes del Estado. Por ahí eso me parece que tiene que quedar bien aclarado, porque por ahí mucho se dice que se legisla pero que no se toca o no se avanza sobre el Poder Judicial. Todo lo contrario, esta ley es muy respetuosa de la división de los tres poderes del Estado en el orden provincial. Y hemos intentado en el articulado establecer una autoridad de aplicación de la ley que sigue los lineamientos de la postura de autoridades de aplicación diferenciada, es decir, cada poder del Estado provincial se asigna su propia autoridad de aplicación. No estamos dando una sola autoridad de aplicación para los tres poderes del Estado. ¿Y sabe por qué? Porque hay un antecedente claro en el orden nacional. Esa ley que yo hacía referencia del año 99, se frustró por ahí su aplicación en el orden nacional porque estableció la creación de la Comisión Nacional de Ética Pública para los tres poderes del Estado y fue la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación que en acordada del año 2000 interpretó que no era viable que una autoridad se arrogue competencias para aplicar una ley a los tres poderes del Estado. Bueno, lo mismo queremos y entendemos en el orden provincial que así debe ser. Por lo tanto, la autoridad de aplicación que aquí estamos creando por ley tendrá competencia para aplicar esta ley solamente en el ámbito del Poder Ejecutivo y también
de los órganos de contralor del Poder Ejecutivo que establece la Constitución. Tribunal de Cuentas, Defensoría del Pueblo, que todavía no está creada, pero es un mandato de la Constitución, la Contaduría de la Provincia, en fin. En orden a la autoridad de aplicación, le pareció a la comisión que trabajó, y que yo quiero destacar el trabajo de los asesores, presidente, porque la verdad que hubo un trabajo muy valioso, entendió que la autoridad de aplicación debe ser designada por el Ejecutivo, que tendrá que formular una propuesta y que debe contar con el acuerdo del Senado. Y me parece que esto, bueno, refuerza los principios republicanos de la división de poderes, incluso del sistema de contralor entre los poderes, porque este acto de designación no es un acto de designación caprichoso del Poder Ejecutivo que va a poner la autoridad de aplicación que crea conveniente a sus intereses, sino que va a haber una intervención en la designación del Poder Legislativo a través del Senado de prestar acuerdo y hacer este acto interorgánico complejo donde lo propone el Ejecutivo y da el acuerdo el Senado. Pero además, independientemente de los requisitos que establece la ley, que debe ser un profesional del derecho, debe ser abogado, debe cumplir los requisitos para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia, además de eso se crea una comisión bicameral permanente integrada obviamente por ambas cámaras del Poder Legislativo, con 4 representantes por cada una de las cámaras. Estos representantes tendrán que ser a propuesta de los presidentes de bloque de cada partido, designado por el presidente de cada cámara, y esta comisión bicameral permanente va a tener la responsabilidad de intervenir en el seguimiento y en el contralor de las presentaciones que hayan ante la autoridad competente, y va a actuar, por supuesto, como órgano de consulta para todo lo que allí se suceda. La autoridad de aplicación que se crea la ley tiene algunas facultades que establece la ley en materia de ética pública, pero no tiene facultades sancionatorias. La autoridad de aplicación lo que fundamentalmente va a tener son las facultades de recibir denuncias, recibir la documentación que motive las mismas, que podrá presentarla cualquiera, y este organismo de ética pública, una vez que formule una prevención sumaria, garantizándose el derecho de defensa de la gente que eventualmente sea denunciado, tendrá que girar luego a el estamento que corresponda para que ahí se aplique las sanciones que el régimen administrativo de ese estamento establezca. En el ámbito del Poder Ejecutivo será la Fiscalía de Estado, para que a través de la Dirección de Sumario determine si hay una inconducta en violación a la Ley de Ética Pública, y también eventualmente determinará a la autoridad de aplicación si hay alguna responsabilidad de otra naturaleza, si será una responsabilidad política, obviamente promoverá el juicio político, si hay, o el jury de enjuiciamiento, y también, por supuesto, si hay una responsabilidad penal, girará al Poder Judicial, al juez competente. El otro punto importante, y que también es una facultad de la autoridad de aplicación, es el de recepcionar las declaraciones juradas patrimoniales. Me parece que el avance que estamos planteando en la ley tiene que ver con un sistema que se ha tomado también de otras provincias, donde habla de que las declaraciones juradas patrimoniales, a partir de la aplicación de esta ley, deberán ser presentadas por los funcionarios o los agentes en el momento de que tomen posesión del cargo. Tendrán que hacer una actualización anual de la misma cuando haya modificaciones eventuales del patrimonio,
y también tendrán que hacer una declaración jurada y presentarla formalmente cuando termine el mandato que cumplen. Las declaraciones juradas, como dije, se presentarán ante el órgano del cual dependen para ser girada la autoridad de aplicación. Esa declaración jurada va a contar, obviamente, con una nómina detallada de todos los bienes del funcionario que componen su patrimonio, de su cónyuge, de los bienes propios y de los bienes que integran la sociedad conyugal y también los bienes del conviviente. En esto modificamos o avanzamos lo que en el año 53 no se le daba lugar al conviviente porque no tenía mucho reconocimiento en la legislación. Hoy estamos legislando sobre la realidad. Y también tendrá que denunciar los bienes que integren, como dije, el patrimonio del conviviente, de sus hijos menores, y en su caso también dar cuenta de la profesión y los medios que los mismos posean para dar cuenta de cómo se integra ese patrimonio. Lo innovador de la ley, si se quiere, es que estamos hablando de dos tipos del carácter de la declaración jurada patrimonial. Una declaración jurada detallada, que sería engorroso de escribir, que la ley lo describe, que esa declaración jurada detallada sigue teniendo el carácter de secreto y va en sobre lacrado y firmado y la detenta la autoridad de aplicación y solo podrá exhibirla ante los supuestos que hoy mismo existen, es decir, por la solicitud del mismo interesado o de sus sucesores, por la solicitud del juez competente que la requiera o por la solicitud o el interés de la misma autoridad de aplicación en el marco de una eventual investigación. Y una declaración jurada sintética que el Poder Ejecutivo la va a reglamentar oportunamente y que esa declaración jurada sintética sí tendrá carácter de pública y que solo se publica en el boletín oficial los datos del funcionario que formule la misma. Por supuesto, la ley establece pautas de penalidades para quien no cumple con la declaración jurada, el requerimiento para que la misma se formule en el plazo de 15 días. Esto va a ser entendido como una falta grave producto de una sanción si no se cumple, y eventualmente, como también lo dice la ley actual, la facultad de la autoridad de aplicación para remitir una solicitud al órgano que liquide los haberes del funcionario de que haga una retención de los haberes. Me parece importante también la facultad que tiene la autoridad de aplicación en orden a los efectos del acto administrativo que eventualmente esté viciado en razón de si el mismo ha sido dictado por el funcionario que ha transgredido los principios y las disposiciones de la Ley de Ética Pública, la misma autoridad de aplicación va a tener la facultad de emitir un dictamen declarando ilegítimo este acto para que a través, en el caso del ámbito del Poder Ejecutivo, a través de la Fiscalía de Estado, se promueva la revocación del acto y si el mismo ha producido efectos ante terceros ya ha tenido principio de ejecución, será el fiscal de Estado el que promoverá ante la justicia la acción de lesividad para declarar la nulidad del acto. Por supuesto también se regulan, entre otras cosas, el régimen de obsequios que también lo contempla la normativa nacional y muchas disposiciones en las provincias que tiene que ver, no es que quedan prohibidos los obsequios, sino que aquellos obsequios, gratificaciones, donaciones que reciban los funcionarios en ocasión del desempeño de sus funciones y que sean de significación e importancia, obviamente solamente serán aceptados los que respondan a la costumbre diplomática o a bienes de cortesía, y la autoridad de aplicación tendrá la responsabilidad de registrar los mismos, ponerlos en el patrimonio del Estado y que estén a disposición de fines que tengan que ver con el patrimonio histórico-cultural del Estado, que tengan que ver con los fines de la acción social o de la educación. Me parece que estamos dando
un paso cualitativo en lo que tiene que ver, presidente, con una cuestión que hace a fortalecer las herramientas para garantizar la transparencia, la ética pública en el ejercicio de la función pública. Y creo que la sociedad de hoy no escapa al razonamiento que hagamos cualquiera, presidente, está un poco descreída de valores y también nos toca a nosotros, la clase política, que a veces se ve reflejado en el funcionamiento del Estado. A los funcionarios, a los jueces, a nosotros los legisladores, y me parece que la manera de recomponer esos principios éticos necesarios es dotar de estas herramientas que la sociedad nos está demandando. Creo sinceramente que cualquier cargo público del Estado no solamente debe ser ocupado por las personas más idóneas, porque por otra parte eso es un mandato constitucional del sistema republicano, la idoneidad para el ejercicio de los cargos públicos. También es necesario, presidente, que sean las personas más comprometidas y leales con la Constitución política, con la justicia, con la equidad, con la ética. Acá tiene que ver mucho la ética. Por eso me parece importante esta ley, por eso me parece que estamos dando un avance y por eso creo que los gobiernos no solamente deben ser juzgados por sus logros, sino también por su obrar justo y ético de sus funcionarios. Por eso pido el acompañamiento de esta ley. Gracias, señor presidente. Y la palabra, diputado Sosa. Sí, señor presidente. Es bueno y la verdad que celebro el tratamiento de este proyecto y el trabajo que hicimos en la comisión, los distintos bloques, con 3 proyectos. Uno de mi autoría, coautoría de Ullúa y de Federico, de la diputada Romero y de Zavallo y Coll. Y la verdad que el diputado preopinante ha sido claro, ha sido redundante inclusive en lo que se trata de este proyecto y lo dividió en cuestiones administrativas y en cuestiones políticas. Y en las cuestiones administrativas netamente que tiene que ver cómo debe arreglarse cualquier funcionario que llega al Estado provincial. Y este proyecto que regula ese funcionamiento para los 3 poderes del Estado, inclusive para las empresas autárquicas, las empresas del Estado y aquellas empresas privadas que tienen capital estatal, también para esos funcionarios los comprende. Pero también para todos los municipios que quieran adherir, e inclusive para aquellos que en algún momento van a tener su carta orgánica y van a disponer, por supuesto, de su autarquía o de su autonomía. Diferimos, por supuesto, y lo discutimos mucho en comisión con el bloque oficialista, y diferimos en la cuestión política, señor presidente. Nosotros no estamos de acuerdo en los artículos 18, 19 y 20. No estamos de acuerdo en el 18, que es en el menor, que tiene que ver con los plazos. Para nosotros, el plazo debería decir con cada periodo constitucional. En este caso no lo dice, no estamos de acuerdo porque va a haber prórroga de la comisión bicameral, para los cuales tampoco estamos de acuerdo y que queda bien plasmado en el artículo 19 y también en el 20. Nuestro bloque proponía que la autoridad de aplicación a crearse estuviera a cargo de la oposición para el control de los actos públicos. Y la verdad que seguimos manifestando lo mismo y sostenemos lo mismo, que debe ser la oposición la que debe velar y garantizar el control de los actos públicos. Difiero con el diputado, porque en el orden nacional y en estos 12 años de periodo que ha estado Néstor Kirchner y Cristina Kirchner se ha respetado que esté Dupuy a cargo de la Auditoría General. Quiere decir que era la oposición la que controlaba, por lo tanto no estoy de acuerdo con esos argumentos que no puede ser la oposición la que lleve adelante el control de los actos públicos de todos los funcionarios, de todos los organismos del Estado. Por eso, señor presidente, no vamos a estar de acuerdo en esto, creemos que es necesario que se atienda al reclamo de que sea la oposición, pero también que cada
poder del Estado pueda designar, que fue nuestra propuesta, un delegado y que sean por concurso y que entre ellos salga la reglamentación. Por eso nosotros no vamos a votar en general afirmativamente, porque creo que es un avance importantísimo que se haya puesto a la discusión de este proyecto, pero no vamos a votar el artículo 18, el artículo 19 y el 20. Y el 17, perdón. En la palabra el diputado Zavallo. Gracias, señor presidente. Estoy convencido que estamos avanzando hoy hacia procesos de mayor y mejor transparencia. El comportamiento de los gobernantes debe tener claramente establecido un conjunto de deberes, de incompatibilidades, de prohibiciones, como así también de penalidades al incumplimiento de las mismas. Existe hoy una sociedad altamente sensibilizada, producto de condenables y repudiables hechos de conocimiento público y los cuales merecen nuestro rechazo. La corrupción no es propiedad de un espacio partidario, es una amenaza al conjunto de la política y es una amenaza al conjunto de la sociedad. Y por ello es nuestra responsabilidad fortalecer al Estado con mecanismos de transparencia. Yo destaco, como bien lo decía el diputado Lara y el diputado Sosa, que este proyecto nace como fruto del consenso, de la construcción de consensos, y como también una imposición que nos hemos hecho todos de reglamentar los artículos pendientes que tiene nuestra Constitución reformada del año 2008. Sobre ética pública existían proyectos con estado parlamentario del bloque del Frente para la Victoria, de la doctora Rosario Romero, de la Unión Cívica Radical, del diputado Fody Sosa, y fue nuestro primer proyecto presentado junto a mi compañero de bancada en el bloque de UNA Frente Renovador, al cual pertenezco. En la sesión de anoche, presidente, entre los merecidos homenajes que hicimos, valoramos al líder de nuestro movimiento nacional justicialista, al general Juan Domingo Perón. A raíz de un aniversario más de 42 años de su desaparición física. Y ese general Perón, con su eterna sabiduría, nos enseñó que todos los hombres son buenos, pero que si se los controla, son mejores. Yo creo que hoy, con esta norma a la que aspiro le demos sanción, estamos trabajando en ese sentido. Gracias, señor presidente. Si ningún otro diputado va a hacer uso de la palabra, se va a votar primero. Se va a votar primero en general. Los que estén por la afirmativa, háganlo saber. Aprobado. Ahora en particular, artículo primero, aprobado. Artículo segundo, aprobado. Artículo tercero, aprobado. Artículo cuarto, aprobado. Artículo quinto, aprobado. Artículo sexto, aprobado. Artículo séptimo, aprobado. Artículo octavo, aprobado. Artículo noveno, aprobado. Artículo décimo, aprobado. Artículo décimo primero, aprobado. Artículo décimo segundo, aprobado. Décimo tercero, aprobado. Décimo cuarto, aprobado. Décimo quinto, aprobado. Décimo sexto. Tiene la palabra la diputada Romero. Perfecto. En consideración, el artículo 16º, aprobado. Artículo 17º. Tiene la palabra la diputada Romero. En el esquema que trazamos para los órganos de control, para el órgano de control, que es el organismo de ética pública, cada poder del Estado se va a tener que dar su propio organismo. En el artículo 17 diseñamos la autoridad de aplicación del Poder Ejecutivo y omitimos, fue una omisión involuntaria, y tendría que decir autoridad de aplicación del Poder Ejecutivo y órganos autónomos de control. Porque anteriormente, de la reforma de 2008, los órganos autónomos de control, la Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas, estaban en el capítulo del Poder Ejecutivo. Ahora figuran como órganos autónomos y entonces cabe que la autoridad de aplicación para el Poder Ejecutivo también lo sea para los órganos autónomos de control. Entonces, propongo modificar el título de ese artículo que diría autoridad de aplicación del Poder Ejecutivo y órganos autónomos de control, y en el texto
que diga lo siguiente: créase en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial y bajo su dependencia el organismo de ética pública, quien será autoridad de aplicación de la presente ley para los funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo Provincial, sus entes centralizados, descentralizados, autárquicos, empresas del Estado, órganos autónomos de control y sociedades con participación estatal. El resto del artículo queda igual. Con las modificaciones propuestas, a consideración artículo 17, aprobado. Artículo 18, aprobado. 19, aprobado. 20, aprobado. 21, aprobado. 22, aprobado. 23, aprobado. 24, aprobado. 25, aprobado. 26, aprobado. 27, aprobado. El 28 es de forma queda aprobado, pasa en remisión a la Cámara de Senadores. Corresponde a continuación considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales, Cultura, Turismo y Deportes en el proyecto de ley bajo número de expediente 21.143, por el cual se declara Patrimonio Histórico-Cultural de la provincia de Entre Ríos al mausoleo y féretro donde descansan los restos del ex gobernador de la provincia de Entre Ríos, doctor Herminio Juan Quirós, ubicado en el cementerio de la localidad de Colón. Tiene la palabra la diputada Lambert. Señor presidente, quiero contarles que el doctor Herminio Quirós nació en la ciudad de Paysandú, República Oriental del Uruguay, y es uno de los hijos dialectos de la ciudad de Colón. Estudió en la Escuela Juan José Paso de Colón, sus estudios primarios, secundarios en la Escuela de Concepción del Uruguay y terciarios en Buenos Aires, Derecho. Fue docente y llevó adelante muchos trabajos de investigación. Uno de ellos es trabajo del derecho administrativo. Fue diputado nacional por la provincia de Entre Ríos en los periodos del año 1920 al 24, del 24 al 28 y en el 28 inclusive, y en 1930 gobernador de la provincia de Entre Ríos. También creemos importante mencionar todas las obras, ya que en nuestra ciudad y en zonas aledañas fueron muy importantes y demostró su tesón y cariño por nuestra ciudad. Dentro de las obras más importantes está el puerto, la costanera, el parque, la maternidad, Juana de Quirós, la biblioteca Fiat Luz, la escuela agrotécnica, el tiro federal argentino, puentes como el Perucho y el Palmar y toda la arboleda que embellece nuestra ciudad. Herminio falleció el 11 de septiembre de 1931 en esta capital y sus restos fueron depositados en Recoleta, permanecieron del 31 al 34 y se armó una comisión pro homenaje a Herminio Juan Quirós y organizaron su traslado a la ciudad de Colón. En el armado de su mausoleo estuvo el escultor Luis Perlotti de la capital, el cual fue el encargado de la corona que rodea el hipogeo, una obra muy importante, y participaron todos los alumnos de las escuelas primarias de la provincia de Entre Ríos. Además de esto, cabe destacar que sus restos fueron despedidos de la ciudad de Buenos Aires por en ese momento presidente de la Nación, y un momento sociopolítico distinto y complicado. Por todo esto y por la importancia que reviste para la ciudadanía colonense, agradezco a los vecinos que se acercaron con esta propuesta, por su confianza en mí, y a los legisladores que acompañan con el voto este proyecto. Gracias, señor presidente. Si ningún otro diputado va a hacer uso de la palabra, se va a votar primero en general. Los que estén por la afirmativa, háganos saber. Aprobado artículo, en particular artículo primero, aprobado artículo segundo, aprobado artículo tercero, aprobado artículo cuarto, aprobado el quinto es de forma, queda aprobado y pasa en revisión a la Honorable Cámara de Senadores. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Banca de la Mujer en el proyecto de ley bajo número de expediente 21.303. Y en la palabra el diputado Bailo. Sí, señor presidente, para solicitar que el expediente 21.303 pase al orden del día de la próxima sesión. Hay una moción, quienes estén por la afirmativa háganlo saber. Aprobado, pasa a la próxima sesión. Corresponde considerar los proyectos para los que se aprobó tratamiento preferencial para la presente sesión.
corresponde considerar el proyecto de ley bajo número de expediente 21.339, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a designar presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Entre Ríos de manera provisoria y por el plazo improrrogable de 6 meses, cuyo tratamiento preferencial se aprobó en la sesión pasada. Tiene la palabra la diputada Romero. Gracias, presidente. Estamos hoy debatiendo frente a una situación que es necesario saldar, quizá podemos llamarle vacío legislativo, que tiene que ver con nuestros órganos autónomos de control. Específicamente, la ley que hoy nos ocupa, o el proyecto que hoy nos ocupa, tiene 3 antecedentes. Uno que me pertenece, otro presentado por el diputado Nettemann y otro presentado por el diputado Jorge Monge. Sobre el trabajo de estos 3 expedientes legislativos, hemos confluido en un único dictamen, o por lo menos hemos coincidido en la inmensa mayoría de los aspectos que el proyecto tiene, quizá haya alguna disidencia en particular, para, por un lado, solucionar una situación extraordinaria, que es la actual acefalía del Tribunal de Cuentas de la provincia, y por otro lado, establecer una reglamentación del artículo 217 de la Constitución Provincial, sancionada en 2008, que determina que hay que constituir un jurado de concurso para cubrir los cargos de los órganos autónomos de control, entre los cuales está el Tribunal de Cuentas, que hoy es la materia de preocupación porque se encuentra acéfalo. Nosotros tenemos varios antecedentes normativos vinculados al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas, introducido en la Constitución de 1933, tuvo regulación legislativa por primera vez en 1950 con la Ley 3693. Durante el gobierno de facto, en 1971, se promulgó un decreto ley, el 4997, y los primeros actos del Tribunal de Cuentas como institución, que había sido creado allá en la Constitución del 33, datan de 1972. Enrique Tomás Cresto, gobernador de la provincia, en 1974 envió la Ley 5796, que es la que hoy está vigente para el Tribunal de Cuentas. Esa ley, en el artículo 18, establecía un sistema para cubrir interinatos, para cubrir una eventual situación de acefalía, que era por un miembro del Superior Tribunal de Justicia, que tenía que ser designado todos los años, qué miembro iba a cubrir al presidente del Tribunal de Cuentas. Esta situación ocasionó que el Superior Tribunal de Justicia en 2011 se expidiese diciendo, en una acordada, diciendo que no correspondía, que designaba por última vez al representante, digamos, al miembro del Superior Tribunal que iba a cubrir esa vacante, pero que no correspondía que el órgano que finalmente decide sobre las cuestiones que le puedan llegar emanadas del Tribunal de Cuentas al conflicto judicial en última instancia, y dice de la constitucionalidad de las normas y de los procedimientos, y es el último órgano de revisión judicial en la provincia, fuera a suplir vacantes del Tribunal de Cuentas. Esto, mi proyecto pretendía solucionarlo de un modo, luego de los consensos, del diálogo que hemos tenido entre las distintas bancadas políticas de toda esta legislatura, que tiene múltiples miradas, hemos consensuado un artículo que está en el segundo capítulo de la ley que hoy estamos proponiendo, reformando el artículo 18 de la ley del Tribunal de Cuentas y estableciendo un criterio que nos pareció un criterio objetivo, adecuado, que es que ante esa vacante, el abogado en funciones que detente mayor antigüedad en el ejercicio de la profesión en el organismo y que no se desempeñe como fiscal, cubra esa vacante temporaria. Ante vacancia o acefalía, ausencia, impedimento temporal y excusación o recusación del presidente. Establecimos un criterio que nos pareció correcto, nos pareció objetivo y que puede ser un criterio que se utilice en el tiempo. Pero sin eludir la otra obligación, que es la obligación de establecer una metodología para designar las autoridades de los órganos autónomos de control, hemos
coincidido en un 90%, 95% de las voluntades de los distintos bloques en establecer un procedimiento para el nombramiento del contador general, el tesorero general, los miembros del Tribunal de Cuentas que no tengan otra forma prevista por la Constitución provincial y sus fiscales. En el artículo primero, en particular, después voy a proponer una reforma pura y exclusivamente de redacción, porque esto de los fiscales queda como incorrecto, porque los fiscales debería ir en la enumeración primera, que dice se realizará previo concurso público de oposición y antecedentes. Lo importante de ese artículo es el concurso de oposición y antecedentes. Después, en particular, voy a proponer una pequeñísima modificación de redacción. El jurado de concurso tiene que quedar claro en este debate legislativo que es un jurado para cada concurso, porque no estamos ante una situación parecida a la que se nos puede presentar con los jueces y funcionarios judiciales que son designados por el sistema del Consejo de la Magistratura como órgano asesor del Poder Ejecutivo, dado que las vacantes en el Poder Judicial son permanentes y son muchos los cargos que se cubren por el sistema del Consejo de la Magistratura. En cambio, en lo que hace a los órganos autónomos de control, las vacantes son muy esporádicas y ante esas situaciones el Poder Ejecutivo convocará a ese jurado de concurso. Ese jurado de concurso queda definido en la norma con un representante del Poder Ejecutivo, como dice el artículo 217 de la Constitución, 2 miembros por las entidades representativas de las profesiones exigidas, si se tiene que designar alguno que deba ser contador, 2 miembros del Consejo de Ciencias Económicas o la entidad que en el futuro lo reemplace, y si se tiene que designar un abogado, 2 miembros del Colegio de Abogados de Entre Ríos o la entidad que en el futuro lo reemplace. No especificamos las autoridades porque en realidad nos parece obvio y ya está en la sociedad conocido, es por demás conocido quiénes son los organismos representativos. 2 miembros por el sector académico provenientes de universidades, debiendo las mismas cada 2 años, remitir un listado de 10 personas con probada trayectoria y demás exigencias que disponga la reglamentación, e igual criterio 2 representantes de las asociaciones civiles con personería jurídica vigente, cuyo objeto principal sea el control y monitoreo de la función de gobierno, del sistema republicano y la promoción de los derechos ciudadanos. Acá, en este punto, quiero hacer una aclaración. La Constitución utiliza otros términos para definir cuáles son las instituciones, para nada son contradictorios, damos por sentado que no tenemos que repetir específicamente los términos que utilizó la Constitución, que es exigirle a las organizaciones que velen por la transparencia y la ética en la función pública. Esa es una exigencia constitucional de base a la que nosotros en la ley le agregamos esto que es referido al control y monitoreo de la función de gobierno, el sistema republicano, la promoción de los derechos ciudadanos. En todo caso, la ley complementa lo de la Constitución, para nada modifica ni podría hacerlo, por supuesto. En el artículo 4 establecemos que los cargos de los miembros del jurado de concurso se desempeñarán en forma honoraria y vamos a agregar en la propuesta en particular sin perjuicio del reconocimiento de viáticos o gastos que puedan corresponder, que esto lo tenía el proyecto del diputado Nettemann. Hemos establecido en el sexto que la evaluación, en el sexto una modificación a propuesta de las bancadas de la oposición. En el sexto en particular voy a pedir la palabra, pero el sexto que proponemos dice lo siguiente: la evaluación de los inscriptos será calificada con un máximo de hasta 100 puntos distribuidos de la siguiente manera. A. Antecedentes, 2 puntos, hasta 40 puntos, 40 en números y en letras. B. Oposición, hasta 40 puntos. C. Entrevista personal, hasta 20 puntos. Esa corrección, así como la he leído, es la que quedaría en la redacción final de la norma. La evaluación de los antecedentes tiene una especial consideración en el articulado que proponemos, que se ha nutrido del proyecto del diputado Monge, del proyecto del diputado Nettemann. Hemos agregado consideraciones sobre qué perfil se pretende para la persona que se proponga para ocupar los órganos autónomos de control, y especialmente la experiencia y la formación o idoneidad teórica. Y también su plan de trabajo para cada organismo según sea el organismo que se trate.
luego de fijado el puntaje de antecedentes y oposición, el puntaje, quiero hacer una salvedad, se fija, el puntaje de antecedentes se fija sobre los postulantes que se presenten efectivamente a la prueba de oposición, para no hacer un trabajo ocioso y calificar a aquellos que finalmente no se presenten a la oposición. Al momento de calificarse la prueba de oposición se va a calificar también y se va a dar a conocer el puntaje de antecedentes, y una vez terminado este proceso y realizada la entrevista, que tiene 20 puntos en el concurso, terminada la puntuación final, el jurado eleva al Poder Ejecutivo una terna de la cual el Poder Ejecutivo se tendrá que valer para postular su candidato al Senado de la provincia. El Senado es el que finalmente va a hacer la evaluación sobre el candidato que proponga el Poder Ejecutivo de esta terna. Esta terna es una terna que le obliga al Poder Ejecutivo a tomar nombres de esa terna y ninguno más. De esa terna puede seleccionar uno y va a ser elevada al Senado, y eso le da y esa es la reglamentación del artículo 217 que estamos proponiendo. En realidad, señor presidente, entiendo que hemos hecho un trabajo quizá breve, pero no por breve menos intenso. Hemos hecho un trabajo breve pero intenso entre las distintas bancadas. Del proyecto original que yo había presentado prácticamente no queda nada, sí queda que es producto de los consensos, hasta donde los consensos pudieron establecerse con las características de cada uno, con las miradas de cada uno. Como todo proyecto, es un proyecto que puede ser perfectible, pero creemos que es un proyecto que mejora, que reglamenta el artículo 217 de la Constitución y que nos coloca, o le coloca al Poder Ejecutivo en una situación más ventajosa, si se quiere, pudiendo designar, por la reforma del artículo 18 de la Ley del Tribunal de Cuentas, pudiendo designar a la mayor brevedad un miembro del Tribunal de Cuentas transitorio, suplente, hasta tanto se termine el concurso. Una última cuestión que quiero señalar es que los tiempos que se han diseñado son tiempos breves para hacer el concurso, ya que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley dentro de los 30 días corridos y dentro de los 60 días corridos convocar al concurso, y que el concurso, por supuesto, será público, la convocatoria será pública y deberá ser reglamentado en sus cuestiones más minuciosas, más de detalle, por el Poder Ejecutivo. Creo que estamos ante una norma que a nuestras instituciones las mejora, las hace funcionar mejor, y que va a venir a solucionar un problema que hoy tenemos de una cefalía del Tribunal de Cuentas, pero también ya deja sentado un criterio de un jurado de concurso que deberá constituirse ante una eventual acefalía en la Contaduría de la provincia o en la Tesorería. Ya dejamos fijado un criterio para adelante para los órganos autónomos de control. Nada más, presidente. Tiene la palabra el diputado Nettemann. Sí, señor presidente. Bueno, en primer lugar, manifestar nuestro beneplácito, nuestra alegría como bloque de la oposición, como bloque de Cambiemos, por estar hoy celebrando, después de 8 años de mora, de una mora, creemos nosotros, injustificada, entre aquella reforma de la Constitución del año 2008 y este proceso que hoy se inicia de alguna manera saldar, como digo, esa mora, esa deficiencia que tenía nuestra legislación. Hoy estamos empezando a saldar ese problema y empezamos a trabajar para normalizar un organismo de control tan importante y tan trascendente como lo es el Tribunal de Cuentas, que como todos sabemos es un órgano extrapoder con autonomía funcional, separado claramente del resto de los demás poderes del Estado y que tiene la atribución indelegable de ejercer la auditoría integrada de la administración pública. Hace unos días, hace solamente unas semanas, se presentaron en esta Cámara 2 proyectos para intentar normalizar el funcionamiento y adecuarlo a lo que establece
nuestra Constitución, como digo, reformada en el año 2008. A partir de allí se desataron una serie de acontecimientos que no creo que valga la pena analizar, pero que terminaron o determinaron la renuncia de el que hasta ese entonces era el presidente del Tribunal de Cuentas, para nosotros, a todas luces, designado en forma inconstitucional, ilegítima. No existía hasta ese momento, hasta el momento que se lo designó en el año 2014, una legislación que determine con qué jurado de concurso se iba a justamente concursar la presidencia del tribunal que había quedado vacante, y bajo ese argumento fue que por un decreto se designó un presidente que hace pocos días ha renunciado y que creo yo ha generado una saludable, un saludable momento en la vida política de esta provincia, de esta legislatura, y ha acelerado también, creo yo, la posibilidad de que hoy estemos aprobando esta ley. Yo, como dijo la diputada Romero, celebro que hayamos podido trabajar. Rescato lo que ha sido un trabajo arduo en estos días y coordinado para llegar a un proyecto que, si bien ella lo planteó, no nos deja conforme, porque nosotros teníamos algunas otras cuestiones incluidas, tanto el proyecto de Monge como el proyecto que me pertenece. De todas maneras, creemos que es un proyecto que, con alguna mínima disidencia en particular, vamos a acompañar, y creemos que a partir de ahora nosotros vamos a poder, como digo, tener un organismo, un jurado de concurso para funcionarios de órganos de control, que va a tener a su cargo examinar la idoneidad y seleccionar los candidatos que conformarán la terna, de la cual surgirá el elegido por el Poder Ejecutivo para ocupar el cargo, y, por supuesto, como decía la diputada Romero, después remitir esa propuesta al Senado entrerriano. Vuelvo a decir, señor presidente, que celebramos que sea en esta legislatura que hoy se dé inicio a este proceso de normalización del Tribunal de Cuentas, que hace rato debería haberse iniciado. Nada más. Tiene la palabra el diputado Monge. Sí, gracias, señor presidente. Señores diputados, sin lugar a dudas que la cuestión en tratamiento corresponde a aquellas leyes denominadas constitucionales. Hay una expresa mención en el artículo 217 del texto magno entrerriano que así lo determina. Y yo ayer, muy tarde, cuando regreso a mi casa, pese a que la decisión que hoy estamos acá un poco bastante apurados tratando este tema, no tiene que ver con la Constitución del 2008, sino un poco con un olvido o no olvido, con una sanción producida en el primer semestre del año 2007, que ya me voy a referir. Y por eso estamos hoy aquí, señor presidente, tratando este tema. Pero me voy al diario de sesiones, cuando se trató, uno junto a la diputada Romero, el diputado Allende y quien habla, tuvimos el alto honor entrerriano de integrar esa magna asamblea que tuvo como resultado la Constitución vigente. Y me fui a ver qué es lo que habíamos dicho. En particular, yo fui vicepresidente de la Comisión de Órganos de Control de esa convención y hablaba siempre en estos temas en nombre del bloque radical. Y allí decía algunas cosas como esta, que toda reforma
que toda constitución es innegable que responde a una impronta de una época y que tiene muchas cláusulas que responden a esa época, y prácticamente casi todas esas cláusulas tienen una manda prospectiva, es decir, tratan de meter futuro hacia adelante. Por eso en el siglo XIX se hablaba de la carta de navegación, en el siglo XX la hoja de ruta se le llama a las constituciones, ¿no? El camino que pretenden transitar las sociedades. Pero también es fácil encontrar en todas las reformas y en todas las constituciones alguna cláusula que, influenciada por el presente, se refiere no al futuro sino al pasado. En todas las constituciones encontramos una cláusula de protesta contra el pasado. Rápidamente, la Constitución Sabia del 53, la cláusula de protesta contra el pasado del artículo 29, que es una protesta contra la tiranía de Rosas y le prohíbe a las legislaturas y al Congreso otorgar al presidente y al gobernador la suma del poder público, facultades extraordinarias, sumisiones o supremacía, porque la vida, el honor de los argentinos quede a merced de una persona. En la Constitución del 33, si miramos cuál es la cláusula de rechazo hacia el pasado, sin lugar a dudas, que es la disposición que está vigente porque no se modificó y que le concede a la minoría la posibilidad de hacer funcionar la legislatura, ¿no? Fracasadas 2 sesiones con 1/3, puede funcionar válidamente esta legislatura, y es más, con 1/4 de los presentes se pueden adoptar medidas contra los ausentes. Y esta fue, señor presidente, una cláusula de protesta contra el pasado anterior al año 33. Porque hubieron casi 10 años donde, por desaveniencia de los conservadores y de los personalistas y antipersonalistas, la legislatura no pudo prácticamente funcionar. Desde el año 14 al 33 hubo muchísimos problemas para que funcionara la legislatura. Y yo me preguntaba en el 2008, con estas consideraciones que acabo de reiterar, ¿cuál debía ser en la nueva Constitución de los entrerrianos una cláusula de protesta contra el pasado anterior, que de alguna manera nos llevara a poner una sobredosis, si vale el término, constitucional contra ese pasado? Sin lugar a dudas pasaba por los órganos de control. Así se puso la ley que se acaba de sancionar, hay otras disposiciones que todavía no se han reglamentado, que pasan por el afianzamiento y profundización de los controles, pero en particular lo del Tribunal de Cuentas, que se le agrandaron las facultades, se le dieron nuevas funciones. Un Tribunal de Cuentas que, si bien no se había caracterizado por hacer muchas investigaciones con anterioridad al 2008, pero lo cierto es que fue víctima también, y esto hay que decirlo, fue tal vez el caso más bochornoso desde el punto de vista institucional, fue cuando el Tribunal de Cuentas fue allanado. Primero se sancionó una ley que se le recortaron las facultades allá por el año 93, 94, se le recortaron las facultades, y después se creó una comisión investigadora con levantadas argumentaciones, muy elevadas argumentaciones, pero en lo concreto lo que quedó, cuando el tiempo pasa, ¿no? El tiempo que siempre tiene el placer de juzgarnos a todos, lo que quedó fue el bochorno de haberse allanado el Tribunal de Cuentas, secuestrado la documentación que comprometía a algunos legisladores en aquel famoso caso de las cajas que fueron compradas, las cajas de alimentos que no eran tales o en su totalidad, y como corolario a uno de los controlantes se lo destituyó con el jury, inclusive uno de los legisladores, que en su momento no era legislador pero tenía algo que ver en ese tema, sin excusarse votó la destitución del vocal Morel. Entonces, lo que hizo la Convención en el 2008 fue sancionar el artículo 2013, yo diría con un enorme consenso,
de las mayorías y de los bloques que integrábamos las minorías, donde le incorporamos al control externo posterior, que siempre lo tenía, también la posibilidad del control previo. En realidad, para las contrataciones de alta significación económica, dice el control en origen, así dice el texto constitucional, pero podríamos asimilarlo a un control previo, como hacen otros órganos de la Constitución. Y también las facultades de auditoría. Después viene el artículo 214, que es la integración, la composición. Nosotros ahí tuvimos alguna disidencia, pero no salimos de conforme tampoco con el artículo. Nosotros desde el radicalismo habíamos planteado que además del presidente y los vocales, existiera una fiscalía general por encima de los fiscales, en manos de la oposición y con la facultad de apelar todo dictamen que dispusiera el archivo o dispusiera la aprobación de las cuentas. Pero no obstante fue un avance muy importante, como dijimos. Y llegamos al artículo 217, que es lo que se llamó la autonomía de los órganos de control, ¿no? Estableciendo la autodeterminación funcional, porque es importante en este tema la autonomía, porque muchas veces desde el poder político se pretende eludir, marchitar o direccionar el control en un sentido o en otro. Y en este artículo, el 217, hubo pleno consenso de todas las fuerzas que integraron la Convención Constituyente. Y acá volvemos al año 2007, señor presidente, que, como decía, ¿por qué estamos hoy acá? Planteando una ley por un jurado de concurso. Yo anoche también revisaba lo que había dicho el Tribunal de Cuentas y decía, el Consejo de la Magistratura va a elegir los miembros y un avance, y sancionamos un texto muy similar al 217, pero con el Consejo de la Magistratura. Pasó un mes de esa sanción y con la humildad que respondía, ¿no? Habíamos metido la pata. Y tuvimos que desandar lo aprobado, señor presidente. ¿Por qué? Porque la ley habilitatoria, es decir, la que marcaba y encorsetaba las atribuciones de la Asamblea Magna de los entrerrianos en el 2008, decía que el Consejo de la Magistratura iba a estar nada más que como un organismo para la selección de los funcionarios y de los magistrados judiciales. Y si nosotros le agregábamos la posibilidad de elegir a los miembros de los órganos de control, que como la ley que estamos tratando en este momento, hubiéramos caído en un exceso de poder constituyente porque no estábamos habilitados para eso. Entonces se estableció esto y, como bien dijo la diputada Romero, un concurso, un jurado de concurso para cada caso. No es un órgano permanente como es el Consejo de la Magistratura. Si los diputados y senadores del año 2007 que llamaron, que hicieron la ley que convocaba a la reforma, no hubieran puesto esa cláusula, seguramente la provincia, las instituciones se hubieran ahorrado varios dolores de cabeza y ya tendríamos los miembros de los órganos de control elegidos por el Consejo de la Magistratura. Pero bueno, así son las cosas, señor presidente, y acá estamos hoy sancionando una ley que, como se ha dicho, es un avance. Es un avance en todo sentido. Hasta es un avance, si se quiere, dentro de los cortos días que van en esta semana, ¿no? De lunes a miércoles hemos tenido, para bien, como lo ha dicho la diputada Romero, hemos mejorado muchísimo las ideas originarias que se tenían sobre este terreno. Entonces nosotros en general vamos a acompañar la sanción de esta norma
como algo sumamente positivo y valoramos la apertura que se ha dado. Tenemos algunas disidencias que no alcanzan a opacar lo que nosotros entendemos es un avance para la institucionalidad entrerriana, señor presidente. Nos hubiera gustado, hay muchas cosas, hoy cuando lo discutimos en comisión, yo decía que el 95% de lo que se había leído estaba también expresado en un proyecto que yo había presentado en el año 2014. Pero creemos que es importante establecer el número de los integrantes de estos concursos que se convocarán, ¿no? Pero nos hubiese gustado, para acotar aún más la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, que las listas de profesionales y de académicos que se incorporen, como las listas de organizaciones no gubernamentales, hubieran sido la materia prima dentro del cual después se procediera al sorteo para la desinsaculación. Esta es una palabrita que le gusta, la usan mucho los contadores y los escribanos. También me mira celosa la diputada Lena, que ella también utiliza este término, que significa sacar. Insacular es poner en la bolsa y desinsacular es proceder al sorteo. Nos hubiese gustado que los miembros de este jurado de concurso, en cada caso, fueran sorteados, desinsaculados de una lista que estuviera previamente a disposición del gobernador por parte de los colegios profesionales, de las universidades y de las organizaciones no gubernamentales. Y también es un avance que se haya incorporado también en el terreno de horadar la discrecionalidad, que se haya incorporado los porcentajes o la puntuación en los concursantes. Si bien hubiésemos preferido 30 puntos nada más para los antecedentes, se incorporó 40, como tenía originariamente la ley del Consejo de la Magistratura, que sufrió una modificación y en la actualidad asciende al 30 nada más. Pero bueno, consideramos también importante ese aspecto. Así que, señor presidente, vamos con esas solas señalamientos. Hay 2 o 3 textos. Después, en todo caso, veríamos en particular algunos que no sabemos cuál es la última versión que reemplaza de lo que anda dando vuelta en papel, señor presidente, en particular. Pero le concedo una interrupción, sí, diputado. Señor, con todo Tiene la gusto. palabra el diputado Bailo. Sí, para aportar claridad y tranquilidad y también la previsibilidad necesaria en la evaluación de los artículos y en su aprobación. Llegado el momento, la oportunidad, vamos a mocionar que cada artículo sea leído por secretaría, en particular cada uno de ellos, y sometido a tratamiento en particular cada artículo, y ustedes los van a poder ir siguiendo por lo que tienen en mano. Ya había sido advertida la presidencia de que iban a ser leídos los artículos, pero vale bien la aclaración del diputado Bailo. Tiene la palabra el diputado Monge. Sí, gracias, señor presidente. Y bueno, y lo último que quiero destacar también es la buena predisposición de los presidentes de las 2 comisiones, la diputada Romero, el diputado Lara y el presidente del bloque, el diputado Bailo, también de cambiar el orden. El capítulo primero que estaba, cuando hoy dice la diputada que no había quedado nada, habían empezado con lo poco que quedaba del proyecto, iniciándolo. Lo dimos vuelta con muy buen criterio, porque en definitiva esta es una ley que busca alguna perennidad, digamos, en el tiempo, ¿no? Y lo otro creo que va a existir hasta que, es decir, lo referido a la vacancia en la presidencia del Tribunal de Cuentas, es una norma que va a existir hasta que se sancione la nueva ley orgánica del Tribunal de Cuentas. Irá seguramente a
a derogar. Y bueno, es una vieja ley que trata, como muy bien lo señaló la diputada Romero, de la época de Cresto, pero el antecedente inmediato, y con esto termino, según se dice con muchísima credibilidad, a principios de la década del 70, a los fines de la dictadura de aquella época, se sanciona esa ley y se pone en marcha en la práctica el Tribunal de Cuentas, y una de las motivaciones, yo no dudo que haya sido así, fue para blanquear el famoso tema de las lechiguanas, señor presidente. La venta que se le había hecho al King Ranch, ¿no? Una empresa extranjera. Y después se modifica con el gobierno de Cresto, como bien se dice, y eso es un poco la base de la ley que tenemos y que seguramente va a ser derogada, esperemos, en pocos meses y tengamos un nuevo texto para este importante órgano de control. Nada más, señor. Y en la palabra el diputado Troncoso. Gracias, señor presidente. Simplemente para adelantar el voto positivo de este proyecto. Me alegro mucho que se haya podido lograr unificar los distintos proyectos de los señores diputados, porque cuando se planteó justamente el tema fundamental de poder llegar a un acuerdo para que esta cefalía que hoy tenemos en el Tribunal de Cuentas rápidamente se pueda poner en funcionamiento, me parecía prudente que justamente se hiciera por un término como lo hemos puesto en la ley y que también empecemos a respetar la Constitución del 2008 con base a que todos estos cargos se puedan hacer por concurso. Primero porque hay que trabajar mucho en estos organismos de control. Creo que también hay que dotarlos también de mayor presupuesto para que, en definitiva, los controles sean un poco más rápidos. Uno que tiene casi 20 años en la función pública ha estado a cargo de estos controles en el sentido de que se puedan hacer de la mejor manera para que justamente se transparente la gestión. Puntualmente, señor presidente, adhiriéndome a estos proyectos porque me parece que es lo que en definitiva teníamos que hacer rápidamente. No podemos tener un control, un organismo de control en estas condiciones. Lo que ha pasado ya pasó, pero en definitiva había que rápidamente lograr poner en funcionamiento nuevamente este organismo para que se hagan las cosas como corresponden. Así que por eso también me alegro, fundamentalmente, como lo dije al principio, de que se pueda haber logrado un consenso para que, en definitiva, podamos empezar a trabajar para que estos organismos sean los organismos que transparenten justamente la función pública. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Bailo. Sí, señor presidente, para hacer la moción que antes mencioné, pero creo que amerita, ante las reflexiones de los distintos diputados, hacer una última reflexión y tomar el compromiso. Primero destacar, ya lo destacaron los distintos diputados, el consenso que hemos logrado, y también creo que debemos destacar que partimos de diferencias importantes, que en principio parecían poco salvables, pero la madurez, la responsabilidad, la vocación de diálogo y de encontrar los consensos nos permitió llegar a un dictamen que hoy es acompañado por todos los bloques. Queda pendiente, sí es cierto, como dice el diputado Monge, una nueva ley para el Tribunal de Cuentas. Esta ley es de la década del 70. En un organismo tan importante como es el Tribunal de Cuentas, convengamos que hay dos organismos centralmente que son quienes ejercen el control de los actos de gobierno, uno que es la Contaduría, que hace un control previo, y luego está el Tribunal de Cuentas, que controla todo lo que es ejecutado en las cuentas del gobierno provincial y de los municipios. Un organismo de tamaña importancia, con una ley de la década del 60, mínimamente necesita evaluarse, mínimamente necesita analizarse y reflexionar sobre seguramente los cambios que son necesarios para esta época.
días antes de esta situación habíamos presentado un proyecto en conjunto con usted en el cual de esas cuestiones se trataba en ese extenso articulado, un proyecto que tenía alrededor de 130 artículos y que hablaba, entre otras cosas, de nuevas competencias del Tribunal de Cuentas, como es la intervención previa, la obligación de intervenir previamente a las grandes contrataciones, la integración de las vocalías políticas, que también está pendiente, y su rol, notificaciones electrónicas, bueno, distintas cuestiones que ameritan que rápidamente, y ese es nuestro compromiso, por eso lo quiero decir y que quede la versión taquigráfica, rápidamente trabajar con los distintos bloques una nueva ley orgánica con las nuevas competencias del Tribunal de Cuentas, con la participación de los distintos organismos de control y de los distintos aportes que se puedan hacer de los organismos provinciales. Un agradecimiento también nuevamente a la vocación de diálogo y de consenso de todos los bloques. Digamos, esta Cámara la integran 5 bloques, un tema que reconocemos que era bastante crítico, que estaba bastante opinable, las distintas posturas las últimas semanas de distintos sectores políticos, y con una muestra de responsabilidad y madurez de esta Cámara hemos llegado a este dictamen y a estos consensos. Dicho esto, mociono concretamente que cuando se someta a votación este dictamen se lea previamente por secretaría, artículo por artículo, y luego de leído cada artículo se someta a votación. Se va a votar en general. Los que estén por la afirmativa, háganlo saber. Aprobado. Ahora en particular, artículo primero, se va a dar lectura tal cual lo propuesto por el diputado Bailo. Tiene la palabra la diputada Romero. Una corrección de redacción. Debería decir el nombramiento del contador general, del tesorero general, de los miembros del Tribunal de Cuentas y sus fiscales que no tengan otra forma prevista por la Constitución provincial se realizará previo concurso público de oposición y antecedentes. Tiene la palabra el diputado Monge. Sí, señor presidente, yo no podría dar mi opinión, que es una opinión más, que me parece que habría que dejarlo como está. Pero lo decisivo es que eso reproduce el texto constitucional. El artículo 1 reproduce el texto del artículo 217. Tiene la palabra el diputado Bailo. No tenemos inconveniente, aceptamos la moción, la sugerencia del diputado Monge. Con el texto o con la sugerencia del diputado Monge queda en consideración el artículo primero. Los que estén por la afirmativa vamos a ver. Aprobado. Artículo segundo. Artículo segundo. El jurado de concurso será convocado en cada caso por el Poder Ejecutivo, designando en el mismo acto su representante. Se va a votar. Aprobado. Artículo tercero. Artículo tercero. El jurado de concurso se compondrá de 7 miembros y se integrará del modo siguiente. Inciso primero, un representante del Poder Ejecutivo. Inciso segundo, 2 miembros por entidades representativas de las profesiones exigidas para cubrir la vacante, debiendo las entidades cada 2 años remitir un listado de 10 profesionales con más de 10 años de profesión, comprobada trayectoria y demás exigencias que disponga la reglamentación. Inciso tercero, 2 miembros por el sector académico proveniente de universidades, debiendo las mismas cada 2 años remitir un listado de 10 personas con probada trayectoria y demás exigencias que disponga la reglamentación. Inciso cuarto, 2 representantes de las asociaciones civiles con personería jurídica vigente, cuyo objeto principal sea la promoción de la transparencia y la ética en la función pública. A estos fines se abrirá un registro de tales asociaciones para la convocatoria a integrar el jurado. Se va a votar. Los que estén por la afirmativa, aprobado. Artículo cuarto. Pide la palabra. Pide una reconsideración la diputada Violas. Se la concede. Aprobado. Tiene la palabra la diputada Viola. Sí, gracias, señor presidente. Respecto a esto que se adelantó ya en la exposición que hiciera el diputado Monge, vemos un inconveniente práctico en cuanto a que tanto en el inciso 2, 3 y 4 de este artículo se referencia a un listado de personas que hay que determinar que se seleccionen 2 de ese listado. Por lo tanto, correspondería incorporar el sistema mediante sorteo, que es algo de lo que habíamos alcanzado a hablar en comisión. Sería prudente que se incorpore ese sistema para seleccionar los 2 integrantes.
tanto el inciso 2, 3 y 4. Y en el cuarto se sugiere la posibilidad de incorporar que estos dos representantes de asociaciones civiles, así como se le exige que los miembros de entidades de los consejos profesionales tengan al menos 10 años de antigüedad en la profesión, acá en el inciso cuarto simplemente habla de personería jurídica vigente. Sería interesante incorporar con una antigüedad en esa personería jurídica de al menos 10 años. Imagínense que estas personas son las que van a evaluar los antecedentes, tanto en la profesión como académicos, que se le exigen a los que pretendan ser incorporados en este órgano de control. Por lo tanto, no podemos exigir menos que quienes evalúen a los candidatos también tengan antecedentes de considerada importancia. Por lo tanto, incorporar también la antigüedad de 10 años en la vigencia de la personería jurídica sería interesante. Y la palabra el diputado Bailo. Sí, señor presidente, nosotros lo charlamos a esto previamente y adelantamos cuál era la posición y eso está manifiesto en el articulado que hemos acercado por Secretaría. Nosotros sostenemos el articulado que hemos acercado por Secretaría, partimos de un artículo que le daba, de un proyecto de ley que mediante el artículo le daba prácticamente el 100% de lo que hemos redactado acá en varios artículos al Poder Ejecutivo, entendiendo que también es válido, porque también la Constitución lo señala, que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de reglamentar esto llegado el caso. Afortunadamente nos pusimos de acuerdo en todo este texto y entendemos que algunas cuestiones son facultades a reglamentar por el Poder Ejecutivo, en este caso estas cuestiones que plantea la diputada preopinante. Nosotros desde nuestro bloque sostenemos el articulado. Se va a votar. Tiene la palabra el diputado Monge. Señor presidente, creo que en esto no habría problema de agregar respecto de las asociaciones civiles con personería jurídica vigente y domicilio en la provincia. Esa expresión. Y domicilio en la provincia, coma. Tiene la palabra la diputada Romero. Pienso que no hay problema con eso. El tema es que el diputado debería leer cómo queda la redacción final para evitar inconvenientes. Dentro del texto que se leyó por Secretaría, ¿cómo quedaría la redacción final? Estamos de acuerdo con domicilio en la provincia, pero lo dice el mismo texto constitucional. Diputado, si quiere lo leo. Sí. Quedaría nuevamente por Secretaría. Sí. 2 representantes de las asociaciones civiles con personería jurídica vigente y domicilio en la provincia, cuyo objeto principal sea la promoción de la transparencia y la ética en la función pública. A estos fines se abrirá un registro de tales asociaciones para la convocatoria a integrar el jurado. Se va a votar el artículo, que estén por la afirmativa en lo saber. Aprobado. Artículo 4. Los integrantes del jurado de concurso se desempeñarán en forma honoraria sin perjuicio del reconocimiento de viáticos o gastos que correspondieren. Se va a votar. Aprobado. Artículo 5. El procedimiento de selección de los funcionarios mencionados en el artículo 1 de la presente ley será abierto y público, asegurándose en la reglamentación que hará el Poder Ejecutivo una adecuada y suficiente publicidad de la convocatoria. Se va a votar artículo 5. Aprobado. Artículo 6. La evaluación de los inscriptos será calificada con un máximo de hasta 100 puntos, distribuido de la siguiente manera. Inciso A, antecedentes, hasta 40 puntos. Inciso B, oposición, hasta 40 puntos. Inciso C, entrevista personal, hasta 20 puntos. Se va a votar artículo 6. Aprobado. Artículo 7. Evaluación de los antecedentes. Los antecedentes serán evaluados por el jurado y se limitará a quienes se presenten en la etapa de oposición, teniendo en consideración, entre otros, el desempeño en el ejercicio de la profesión, el desempeño en funciones públicas relevantes en el campo jurídico de las ciencias económicas, como así también los antecedentes académicos, publicaciones, doctorados, posgrados y demás cursos de formación, actualización o especialización. A esos fines se tendrán particularmente en cuenta los antecedentes vinculados en el área específica que se concursa. Se va a votar artículo 7. Aprobado. Sigue, sí. Sí. ¿Pide la palabra? Sí. Se termina la lectura del artículo. La reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo determinará el puntaje a adjudicar a cada rubro, debiendo respetarse una distribución equitativa y equilibrada entre los diversos antecedentes, atendiendo a criterios objetivos. Asimismo, deberá observar el principio de igualdad en la evaluación de los antecedentes de los profesionales de la matrícula,
de aquellos que desempeñen funciones públicas relevantes en el campo jurídico o de las ciencias económicas. El resultado de la evaluación de los antecedentes se comunicará conjuntamente con el resultado de la prueba de oposición. Ahora sí se va a votar el artículo. Aprobado. Artículo 8. La prueba de oposición será idéntica para todos. Tiene la palabra la diputada Lena. Una pequeña corrección cuando se pase la ley. Hay un error de tipeo en la palabra antecedentes en el primer párrafo, por favor. Ya lo corregí, está separado y lo corregí. Artículo 8. La prueba de oposición será idéntica para todos los postulantes al mismo cargo. Versará sobre temas directamente vinculados a la función que se pretende cubrir y se deberá garantizar su carácter anónimo. Se evaluará tanto la formación teórica como la capacitación práctica. Se va a votar. Aprobado. Artículo 9. Luego de fijado el puntaje por los antecedentes y por la oposición, el jurado convocará para la realización de la entrevista personal a los 6 concursantes para el cargo a cubrir que hubiesen obtenido mayor puntaje en antecedentes y oposición. La entrevista será pública, excepto para el resto de los concursantes, y tendrá por objeto valorar la motivación para el cargo, la forma en que se desarrollará eventualmente la función. Serán valorados asimismo sus planes de trabajo, los medios que propone para que su función sea eficiente y para llevar a la práctica los cambios que sugiere, sus valores éticos y su vocación democrática. Se va a votar. Aprobado. Artículo 10. Una vez realizada la entrevista y determinada la puntuación final de cada postulante, el jurado elevará al Poder Ejecutivo una terna con carácter vinculante para este, integrada por los 3 primeros concursantes que hayan obtenido el máximo puntaje. Se va a votar artículo. Aprobado. Artículo número 11, dentro del capítulo 2. Modifícase el artículo 18 de la ley número 5.796, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo número 18. En caso de vacancia o acefalía, ausencia, impedimento temporal y excusación o recusación del presidente, y hasta que el cargo se cubra por concurso, este será reemplazado interina o transitoriamente, según corresponda, por el abogado en funciones que detente mayor antigüedad en el ejercicio de la profesión en el organismo y que no se desempeñe como fiscal. En caso de ausencia, impedimento temporal, excusación o recusación de vocal, este será reemplazado transitoriamente por uno de los fiscales de cuentas, sin intervención en los autos a sentencia. Los representantes, antes de entrar en funciones por primera vez, deberán prestar juramento a que se refiere el artículo 8 de la presente ley y cada vez que sean llamados presentarán la declaración jurada prevista en el mismo artículo. Se va a votar artículo. Aprobado. Artículo número 12. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente en el término de 30 días corridos desde su vigencia y convocará a los concursos correspondientes a los cargos vacantes en el término de 60 días corridos. Se vota el artículo 12, aprobado. El 13 de forma queda aprobado, pasa en revisión a la Cámara de Senadores. No viendo más asuntos para tratar, queda levantada la sesión. Sí.